Hey, muy buenas gente, futuro ingeniero, futura ingeniera que me está viendo. En esta ocasión, hoy, como dice Vicente Fox, Hoy toca uno de los temas un poco más complejos, es un tema más laborioso que todos los que hemos trabajado anteriormente. Estamos refiriéndonos a la programación orientada a objetos o la POO, sus siglas. Si lo queremos ver de alguna manera, podríamos decir que es como un struct un poco más largo, un poco más laborioso y un poco más interesante. Una definición personal que yo podría decir sobre la programación orientada a objetos es que esta es la abstracción de un objeto o una entidad de la vida real que llega a la programación dentro de un ordenador, dentro de un código. Las cosas principales que tenemos que tener en cuenta de qué son y por qué son las clases y los objetos. Como primer punto, aquí tenemos las clases. Para poder componer una clase necesitamos primero saber qué es una clase. Y una clase es la abstracción de la información de la vida real de un objeto o entidad, ya sea un animal, un ordenador, una tostadora, una guitarra, lo que tú quieras, tomando como mayores y más importantes características lo que son los métodos y los atributos. Como métodos o acciones podríamos decir que son las acciones definitivas que el objeto o entidad realiza en cuestión. Es decir, si tú quieres abstraer una tostadora de la vida real a la computación, tú necesitas saber qué acciones son las que hace la tostadora. En todo caso, tostar pan. Y después tendríamos que explicar qué son los atributos y pues, como aquí lo pone, los atributos son las cualidades y o características importantes abstraídas que sean de utilidad para la identificación o diferenciación de un objeto o entidad. Sigamos con el ejemplo de la tostadora. Ya sabemos que la tostadora tosta o dora el pan. A eso se le conocería como método, y un atributo sería, por ejemplo, el voltaje que tiene la tostadora, el tamaño que tiene la tostadora, el color que tiene la tostadora, los slots que tiene para almacenar pan. Ahora bien, si no te ha quedado muy claro todavía lo que son los métodos y los atributos, podríamos pasar al ejemplo de una clase de un perro. Recordemos que los métodos son las acciones que suelen realizar o que pueden realizar las entidades que estamos abstrayendo. Un perro en todo caso puede ladrar, correr, comer, defecar y dormir, entre otras características. Y sus atributos los conocemos como las cualidades o las características que los definen, como son el nombre, como es la edad, la raza y el color de pelo, por poner un ejemplo. Es muy importante conocer la sintaxis de la declaración de una clase. Como podemos ver, se utiliza la palabra reservada class para definir que es una clase lo que vamos a usar, seguido de su identificador. Posterior a eso vienen los métodos de acceso, privado, público y protegido. Cuando un método o un atributo se encuentra dentro de un método de acceso privado, significa que este método o este atributo solo puede ser utilizado por un miembro de la clase. Los métodos de acceso privados nos ayudan a tener un buen encapsulamiento de datos. Dentro de los métodos de acceso privado, nosotros podemos poner los métodos y los atributos que nosotros queramos proteger. Y con proteger me refiero a que sean utilizados desde cualquier parte del código, ya que un método privado solamente puede ser utilizado dentro de la misma clase. Al momento de trabajar con módulos, ya estamos especificando dónde van a ir las clases, dónde van a ir las acciones de esas clases y también dónde va a estar el main, el menú principal. En el siguiente video de ejemplo en código vamos a especificar la programación en módulos, que nos va a servir para tener un control y una organización más óptima. Ahí podremos separar las clases de sus métodos y a la vez del menú principal, por lo que es necesario que se lo avienten después de ver este video. Los métodos de acceso público son aquellos métodos que se pueden llamar desde cualquier parte del código, siempre y cuando sean llamados por el objeto de la clase. También es muy importante tener en cuenta los constructores, ya que existen los constructores vacíos o sin parámetros y los constructores con parámetros. Los constructores sin parámetros se componen de utilizar el identificador de la clase, en este caso la palabra perro, seguido de abrir y cerrar paréntesis sin nada entre ellos. Si nosotros hemos puesto un constructor vacío, significa que no tendrá nada de lo que nosotros hayamos almacenado previamente en variables locales, por lo que se tendrá que rellenar manualmente. Por el otro lado tenemos un constructor con parámetros, que este está hecho del identificador de la clase, seguido del paréntesis abierto, y ponemos el tipo de dato de la variable que tenemos que almacenar, en este caso nombre. No es necesario que los nombres coincidan con los nombres de los atributos, seguido de una coma, el siguiente, hasta los que nosotros queramos rellenar. Y en teoría, una forma muy fácil de trabajar este tipo de constructor es nosotros tener previamente variables locales ya con la información que nosotros queremos pasarle al constructor, y al momento de crearlo ya se crea con toda la información.
Cuando hablamos de los métodos nos estamos refiriendo a una simple y llana función dentro de la clase, tal como las que ya conoces, que tienen valores de no retorno, o sea, valores vacíos, o valores que tienen un retorno, por ejemplo, un entero, o un flotante, un string, etc. Por segundo apartado nos toca ver los objetos. El primero fue las clases, ahora toca saber qué son los objetos, y los objetos son instancias de la clase, se podrían ver como el ejemplar temporal con el que se está trabajando. Por ejemplo, existe la clase lápiz, con sus métodos y atributos, pero en código necesitas un lápiz para poder acceder a estos. Es decir, no sirve de nada si tú tienes una clase con métodos y con atributos, pero no tienes ningún objeto que esté haciendo referencia a esa clase, ya que si el programa es experto conociendo la clase que tú le estás diciendo, pero a la vez no le das ningún objeto de esa clase, él no puede hacer nada, él no puede trabajar con nada de lo que tú hayas puesto ahí. Su sintaxis. Para la creación de un objeto con constructor vacío, vamos a utilizar otra vez el ejemplo de la clase perro. Necesitamos poner el identificador de la clase seguido del identificador del objeto. Al momento de que lo ponemos tal cual está en la pantalla, se está casteando como un constructor vacío, como ya vimos en el círculo amarillo. Y por el contrario, si queremos crear un objeto con constructor lleno con constructor no vacío, pues es tan simple como poner el identificador de la clase, el identificador del objeto y las variables locales previamente rellenadas con la información que nosotros queremos dentro de él separadas por una coma. Y bueno, espero que te haya quedado un poquito más claro el concepto de los objetos, el concepto de las clases en sí, y nos vemos en el siguiente video con implementación en código para poder entender un poco más a detalle sobre la programación por módulos y sobre las clases con los objetos. Así que bien, nos vemos.